viejo, ¿ya? Por experimentado. Porque he vivido más años que tú. Cuando te digo que el verano se acaba cuando empieza el Festival de la Canción de Viña del Mar, es porque el verano se acaba cuando empieza el Festival de la Canción de Viña del Mar. No. ¿Ok? No. Llovió en Santiago. Hubo truenos y relámpagos en algunos sectores. Está nublado. Como dijo alguien hoy día, tormenta electrónica. Tormenta electrónica, hubo tormenta electrónica anoche sobre Santiago. Llueven DJs. No sé, para mí el verano se acaba cuando empieza marzo. Cuando la gente vuelve a los niños vuelven a clases, cuando Santiago se vuelve a llenar. Para mí eso es el fin del verano, déjame decirte. Yo que permíteme decirte que el verano se acaba cuando la gente empieza a salir a ver en televisión. Porque están en Viña, ¿entiendes? Otro verano allá. Pero es que eso se transforma en un... No, en Viña siempre es más fresco en las noches y en las mañanas. En fin, se acabó. Se acabó el verano ya. A ver, Gara, te quiero decir que se acabó el verano. ¿Ya? Bueno, ya. Para la gente que viene de retorno a Santiago, para la gente que todavía está en Viña, para la gente que está en... La gente que se va a quedar un día más en Viña. Está preparándose, que está sufriendo el terrorismo marxístico, porque Mauricio Bustamante acaba de pedir un noticiero diciendo nos vemos en marzo, lo que es una amenaza, lo que es una advertencia para la gente. Te quiero decir que se acabó el verano. Una amenaza. Oye, bueno, y en nuestro último programa de verano tenemos hoy día hartos últimos momentos de lo que ha sido esta temporada de febrero, digamos. Ya en marzo nos vamos a ver con nuestro panel de vuelta, pero tenemos buenas conversaciones hoy día y vamos a estar hablando, de hecho, sobre enfermedades raras o poco frecuentes. Y te voy a dejar a ti la palabra para que presentes a una persona que tú conoces muy bien. Cecilia Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida, ya te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. No, ¿Cachaste que estábamos al aire, no? No, nunca. No, pensaste Así- que no. Pensaste que no. ¿Nunca supiste que estábamos al aire? no. Fantástico. Pensaste que esto era una conversación entre animadores, ¿no? Claro, y qué bien hablan entre... No, claro, no, pues esa ¿Con no qué es la respeto realidad. se habla? No, eso no es la realidad, No es la realidad. Cecilia. La Cecilia es fundadora y directora de participación en incidencia de Fundación Me Muevo. Y vamos a conversar porque el último día de febrero siempre se conmemora el Día Nacional de la Educación y Concientización de las Enfermedades Raras, Poco Frecuentes o Huérfanas. Y eso ya me llama... ¿Qué es una enfermedad huérfana? Reciben estos tres nombres y es una enfermedad que se da en muy baja prevalencia, pocos casos. Pocos casos, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un caso entre 2.000 habitantes aproximadamente. Ya. Ahora, que sean pocos casos no significa que sean pocas personas las que la viven, porque en Chile al menos se estima que hay entre 1 millón y 1,5 millones de personas que viven con este tipo de enfermedad. El punto es que son alrededor de 9.000 las enfermedades raras huérfanas o poco frecuentes, son 7.200 y fracción las que están catastradas hasta este momento. Ahora, huérfanas es como que el concepto, claro, puede inducir de repente a error o a generar una concepción distinta de la enfermedad. ¿De qué tipo de enfermedades pueden ser, por ejemplo, como para entender lo raras que son? Hay enfermedades metabólicas, genéticas, hay metabólicas, genéticas, pero son, la verdad, de las más variados tipos. De hecho, hay países donde, para que se entienda que es algo que vemos, ¿sí? Que, por ejemplo, el lupus en muchos países y tipos de lupus están consideradas como enfermedad rara. ¿Sí? Ahora, acá en nuestro país entiendo que no, igual es como común. ¿O sí? ¿Sigue siendo calificado como raro el lupus o la enfermedad de Crohn? Yo ahí estoy en ascuas. Sí, no sé exactamente cuál es la prevalencia que tenemos como estimada en Chile, pero otras que son conocidas, la disautonomía, por ejemplo, ¿no? Todas las... síndrome de Duchenne, que han sido bien conocidas por los casos mediáticos que hemos tenido últimamente, ¿sí? Nadie se olvida de la mamá que caminó desde el sur de Chile hasta Santiago, y esa es una de las enfermedades raras. Hay otras también más simples, ¿sí? Por ejemplo, yo misma tengo una de estas enfermedades, pero que es de muy simple tratamiento, que es una enfermedad granulomatosa que se llama malacoplaquia. Entonces, ¿Malacoplaquia? malacoplaquia el Cuando nombre... tú decías, no, tengo malacoplaquia, ¿cómo te viene la gente? Como que estoy mala. No digo, porque tengo otra que es más frecuente, entonces digo esa nomás en general. La más frecuente para no estar explicando. Para no asustar, sí. Porque Claro. porque eso
sí, es interesante lo que ustedes comentan, porque justamente es uno de los trabajos que se hace hoy. De hecho, a esta hora está aquí a pasos, en la Universidad Mayor, se está iniciando la jornada del Día de las Personas que viven con este tipo de condición de salud, y que justo lo que busca es esto. Una de las patitas es concientizar a la sociedad de que estas son enfermedades que este nombre de raro no es que sea una persona con una cosa muy rara de la que nos tengamos que alejar o que pueda tener alguna consecuencia como en nosotros, sino que simplemente son estos casos de baja prevalencia. Cecilia, ¿por qué fundaste Me Muevo y por qué pusiste ese nombre, básicamente? Me Muevo parte con la enfermedad más común, que es la que hablamos en octubre, que es la artritis reumatoide. Yo partí hace 15 años con esta condición de artritis reumatoide y Me Muevo tenía que ver con 3 como acepciones, que me muevo primero porque para una persona que vive con enfermedades reumáticas, autoinmunes, es muy importante mantenerse activa, caminar, mantenerse, como dicen los médicos, musculada idealmente, para que cuando hay crisis la pérdida de masa muscular no genere impacto en tu cuerpo tan grande. Me muevo para tomar acción frente a las deficiencias que hoy día sigue teniendo el sistema de salud. Entonces, en ese minuto, por ejemplo, no estaban cubiertas las terapias, las drogas biológicas, entonces era muévete por hacer algo, en el fondo, tomar acción, y el último era por muévete por ti. Uno a veces piensa qué mala suerte, bueno, pero ¿no? Vivir con una condición crónica, con una enfermedad rara, ocurre, y hace muchos años atrás los ingleses hicieron una definición maravillosa que de paciente experto. El experto ha generado algunas como confusiones, porque no es el paciente que se porta bien en todo, no, ellos definieron paciente experto como aquella persona que, pese a vivir con una condición crónica, goza de el mejor estado de salud, de buena calidad de vida, y puede llevar adelante como los deseos, sus aspiraciones, lo que espera de su vida. Entonces, esa fue la idea, en el fondo, al armar esta fundación, trabajar por que una condición no limite. ¿Y hace cuánto tiempo que están trabajando en esto? En la fundación hace 10 años, pero en el tema de enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, las agrupaciones que trabajan principalmente en esto, que son la Federación Chilena de Enfermedades Raras y la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes de Chile, llevan muchos años trabajando para tener una ley que pueda garantizar que las personas reciban tratamiento, acceso a terapias, etc. Ahora, entendiendo, y esto ha sido maravilloso en el trabajo que han hecho, que todo es paso a paso. Entonces, la ley que se espera, pero con muchas ansias, desde la comunidad de personas con enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, que se apruebe en el mes de marzo, tiene como los 3 pasos iniciales para un camino de reconocimiento a este tipo de enfermedad y de un mejor abordaje. ¿De cuándo está en trámite? Hace 14 años. Durmiendo ahí en el... Debería votarse en marzo. Sí, ya fue aprobada en el Senado, pasó ahora entonces a la Cámara de Diputados y se espera que en marzo esto ya pueda ser una realidad. ¿Y esto va a significar mejor acceso a medicamentos? ¿Va a significar incorporarse al sistema de salud pública de manera más eficiente? Es una ley que no tiene el tema de cobertura, porque es lo que entendía la comunidad de personas con enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, el nombre es ERPO, también, ERPO. Personas viviendo con ERPO, es que si se trabajaba por las coberturas, podía ser una ley que de 14 pasáramos a 30 años. Ya sabemos los problemas que hoy día existen con la ley Recarte-Soto, por ejemplo, y la dificultad de fondo. Entonces, esta ley aborda 3 puntos. Lo primero es el reconocimiento y tener una definición como país. Entonces, en Chile una enfermedad rara, huérfana o poco frecuente es una en tantos, ¿sí? Tener esa primera definición. Lo segundo es tener una comisión asesora ministerial que aborde los temas no solo de salud, porque una persona, cuando son enfermedades más complejas, requiere temas de abordarlo desde también la perspectiva de educación, desde el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, esto que pueda dar una suerte de gobernanza al tema y trabajar con las distintas autoridades que se requiera. Y lo tercero, que también es muy importante para poder diseñar o definir cualquier política pública, es tener el catastro,
generar un registro de enfermedades raras huérfanas o poco frecuentes, de manera que sepamos esto, que la estimación en Chile que es 1 millón, 1,5 millones, que sepamos entonces... ¿Y cuántas enfermedades son más o menos, Cecilia? Lo que les comentaba, se estima que son 9.000. 9.000 las enfermedades raras poco frecuentes Sí. o huérfanas. Catastradas, hay una página, Orfanet, que es donde uno puede verlas, puede conectarse con comunidades, porque hay algunas que tú dices, y de esta, estoy pensando en la comunidad de Afanti, por ejemplo, y son 15 personas en Chile. O sea, de eso, entonces, claro. Esto, lo principal, entre todas las cosas, porque siempre se piensa, lo primero es como el tratamiento, pero hay lo que los mismos pacientes han ido nombrando, que es la odisea diagnóstica. ¿Viste? Y no es ruta, no es camino, es odisea. Ese es el nombre. Y porque realmente es una odisea, y hay personas que tardan 7 años en tener un diagnóstico. Ahí usan una analogía, Alejandro, que es de la Fechera, usa analogía que es muy linda. Dice, los médicos están preparados para decir, si escucho cascos sonar, vienen caballos. Y te tratan como caballos, si fueran, pero en el fondo no, pues eran cebras. Entonces hay matices y distinciones en estas enfermedades que hacen que su diagnóstico sea lento, complejo, donde en parte, por ejemplo, familias o las cuidadoras en general viven esto que es tan difícil en el sistema, que es cuando te dicen, no, si no tiene nada, no es. ¿Y tenemos médicos preparados para esto, no? Bueno, eso es lo que se está trabajando fuerte. De hecho, se está presentando y Chile patrocina una resolución que se va a votar en la próxima asamblea de la Organización Mundial de la Salud del reconocimiento de este tipo de enfermedades, que es primera vez que sale una resolución de este tipo y que justamente lo que busca es fortalecer que el sistema de salud esté mejor preparado para abordar esto. Claro, porque esa es una de las grandes dificultades que hemos visto en casos como, por ejemplo, de todas estas mamás que realizan estas caminatas, que se realizan concursos, rifas, fondos. Todo eso tiene que ver con este tipo de enfermedades que por lo general no tienen mucha respuesta por parte de las autoridades de salud o no tienen mucha respuesta por parte de la misma comunidad médica, o las respuestas que hay son muy, muy caras, ¿o no? Bueno, cuando hablamos de tratamiento, ahí esto es una reflexión más bien personal, pero o sea, yo siento que ahí hay una discusión que necesitamos dar como país que es mucho más profunda que crear un fondo o no. O sea, acá estamos hablando ya de terapia génica, de medicina de precisión, donde los tratamientos tienen los costos que hemos visto. Entonces, ¿qué vamos a hacer como país? No es solo hacer un listado de lo que vamos a ir cubriendo, sí o no, sino que esto es una definición bien profunda, porque al final tú dices, cuando una droga cuesta 3.000 millones de pesos, sabemos que también hay otras cosas que se van a dejar de financiar. Si se financia, ¿cuánto es lo que el sistema aguanta? Pero por otro lado, es la vida de personas. Entonces ya hemos visto la angustia de las mamás, de la familia. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es una conversación más allá de los casos individuales, donde yo no solo respeto, sino que admiro a las mamás que hacen todo lo posible por conseguir la droga, lo que se necesita para sus hijos, pero como país, ¿qué vamos a hacer? Esta es una conversación ética muy, muy necesaria, de una profundidad mayor, que en el fondo vamos por una ley, pongamos 4 cosas y porque esto va a ir avanzando y va avanzando hacia allá. Hace una semana me tocó estar en una conferencia con genetistas de todo el mundo y en materia de terapia génica, por ejemplo, Inglaterra espera que el año 2030 como alrededor del 50% de sus diagnósticos tengan que ver con este tipo de diagnóstico, ¿no? De test genéticos y temas así. Entonces, cada vez se están realizando más, además. ¿Qué vamos a hacer como país? Es un tema muy relevante. Oye, Cecilia, te lo pregunto desde la experticia, porque tú estás en el tema hace nada. Tuvimos una pandemia a nivel planetario, con un virus desconocido que nos demandó, o sea, una circunstancia que jamás podríamos haber imaginado en los términos del avance de la humanidad. ¿Las enfermedades raras avanzan? ¿Son más las que tenemos, las que conocemos hoy que las que conocíamos hace 50 años, por ejemplo? Avanza, esa es una pregunta para alguien, para un genetista. Sería súper interesante esa conversación. Y dicho sea de paso, tenemos tremendos equipos y referentes en Chile, que son además parte de grupos internacionales que están trabajando en estos temas.
Mi comprensión no experta es que más que las enfermedades, lo que ha avanzado es esta capacidad diagnóstica, de decir esto es, o sea, lo que a lo mejor hace años atrás no se trataba, se escondía o tenía un término de vida más temprano, hoy día a través de todas estas formas de diagnosticar distintas, nuevas, se ha podido identificar de mucho mejor manera, que es la alteración del alelo, ese tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo el año 92, en la Católica había un equipo que participaba y formaba a gente joven, como el primer proyecto de descifrar el genoma humano, el proyecto Genoma Humano. Eso que parecía como tan futuro, hoy es absolutamente realidad. Entonces también ahí hay un tema que ir aprendiendo como ciudadanía, aprendiendo, abordando y también tomando estas definiciones como país, de hacia dónde caminamos con esto. Ahora, Cecilia, cuando uno piensa en enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, se imagina rápidamente casos que son dramáticos, que son enfermedades letales, que todo es muy oscuro. No da la sensación de que es un diagnóstico de algo conocido, por ende está ese susto, me imagino. ¿Cómo es para las familias, para los pacientes, cuando se enteran que tienen este tipo de enfermedades, la sensación de ¿y alguien me va a poder ayudar con esto? Eso es maravilloso el trabajo que hacen las organizaciones de pacientes. Y hoy día hay una cantidad de organizaciones que trabajan y que tienen que armar todo el entramado que requiere una organización de la sociedad civil para abordar y acompañar justamente esto que dices, porque es parte de esta odisea, ¿no? Y es algo que también desde la antropología médica se ha definido muy bien, que es una cosa es la enfermedad, lo físico, la enfermedad biológica, ¿sí? Y otra cosa es el padecimiento. Y el padecimiento, que es lo que trabajan justamente las organizaciones de pacientes, es todo esto, que no tiene que ver con que la persona dice, oye, es que mi alelo, me duele el líquido sinovial, decimos nosotros. No, es voy a poder ser mamá, cómo voy a tener una carrera profesional si tengo esta enfermedad. Expectativa de vida. Incluso será culpa mía, cómo pronostico, ¿sí? ¿Cómo me planifico? Todo ese tipo de inquietudes es lo que se habla cuando hablamos del padecimiento, ¿no? Que es lo que ocurre a la persona en su vida, más allá de lo biológico del impacto de la enfermedad. Y eso ahí, el rol que tienen las organizaciones de pacientes es muy importante. Ahí paso el aviso. Si hay alguien que esté escuchando, que conozca a alguien con enfermedades raras, huérfana o poco frecuente, puede ir al Facebook de FECHER, puede ir al Facebook de FEMPOF. A través de esas dos páginas pueden canalizar hacia otras organizaciones más específicas que trabajan con enfermedades específicas para estar acompañados. Eso es muy, muy importante, que las familias no estén solas, porque además hay otra parte que te ayudan las agrupaciones de pacientes, que es el dato. Dato que no es menor. Por ejemplo, en artritis, nosotros el dato de ¿cuál es, qué zapato usar, claro. Cuáles son los más cómodos, dónde encuentras, no sé, a veces hay que tener soportes para ciertas cosas, que el computador, que poner, que cómo agarro mejor el lápiz, si esto me daña las manos, todo ese tipo de cosas. A través de estos grupos, estas comunidades que se forman, se genera una ayuda que es muy empática y que la gente valora y agradece mucho. Cecilia, ¿cómo los ayudamos? Hablando mucho de esto hoy, particularmente, que además es bonito, el último día de febrero, no es el 28, es el último día de febrero. Que puede ser 29 también. Por eso, porque es un día raro. Entonces, ese es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y ojalá difundir, es muy necesario. Y hay enfermedades, la gente, no sé, no quiero nombrar a ninguna porque son tantas y no quiero que se me quede nadie fuera, pero muchas veces pasa que a través, sobre todo desde la radio, que cuando hay posibilidad de conversar de lo que está pasando, una enfermedad específica, mucha gente llega a las páginas, pregunta y no se siente sola. Entonces, difundir esto es muy importante, y a la ciudadanía en general, que pedirles que en marzo estemos atentos, que podamos generar también la incidencia, la presión, ¿por qué no decirlo?, en nuestros parlamentarios para que esta ley se apruebe de una vez. Así como
muchas personas han levantado la voz cuando una mamá o un papá camina por Chile. Hoy día, para que esta ley sea realidad, también necesitamos que nos acompañen a levantar esa voz, a escribirle a sus parlamentarios, a sus diputados y decir que esta ley necesita ser aprobada con urgencia. No podemos esperar otros 14 años más. En un día raro, con truenos y relámpagos, con lluvia en febrero. Muchas gracias por venir a contarnos esta historia, Cecilia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Cecilia.